Sean bienvenidos, bienvenidas a CNN Prime. Hay muchísimas informaciones que contarles, por supuesto que estamos muy preocupados de lo que ocurre en Medio Oriente. Tiene cara, además de chilena, hoy día la noticia, lamentablemente, porque hemos conocido un video que confirma el secuestro de una nieta de chilenos y, por lo tanto, con mayor razón, seguimos muy atentos a lo que ocurre en ese lugar del mundo. Pero hay noticias nacionales, momentos críticos en el proceso constituyente. Y aquí, en el estudio de CNN Chile, va a estar con nosotros la ex embajadora en Argentina, militante del Partido Comunista, ex dirigente sindical, en fin, ustedes la conocen, Bárbara Figueroa, va a estar conversando con nosotros. Pero vamos de inmediato a los titulares. Hamás liberó imágenes de Mia Shem, la nieta de un chileno que fue tomada como rehén tras el ataque del 7 de octubre. El registro fue confirmado por su familia, CNN Chile, y también por la comunidad judía en nuestro país. En el video, Shem asegura estar en Gaza y pide volver con su familia lo antes posible. Paralelamente, el secretario de Estado norteamericano se reunió con el primer ministro israelí para insistir en la apertura de un corredor humanitario. Críticas de todos los sectores generó el congelamiento de la tramitación de la reforma de pensiones. La ministra del Trabajo aseguró que el Ejecutivo está a la espera del momento más propicio para reponer la discusión. La titular aseguró que hasta ahora el gobierno es el único que ha cedido y que la oposición se mantiene intransigente. La Contraloría oficiará al gobierno para conocer las razones de la inasistencia del jefe de asesores del segundo piso a la comisión investigadora del caso Convenios. Jorge Bermúdez afirmó que Miguel Crispi sí debe asistir a la instancia, argumentando que cualquier persona en un Estado democrático que está en una posición de poder tiene el deber de rendir cuentas. Y durante su gira por el gigante asiático, el presidente Gabriel Boric anunció una millonaria inversión china en nuestro país. Más de 230 millones de dólares se van a destinar a una fábrica de baterías de litio en Mejillones, lo que va a crear cerca de 700 empleos. Esta noche, cerca de las 22:30 horas, el presidente Boric se va a reunir con su par Xi Jinping. Todo esto y mucho más porque aquí comienza CNN Prime. Y lo que les comentábamos, Hamás publicó un video donde aparece la nieta de un ciudadano chileno pidiendo ayuda tras ser secuestrada desde una fiesta electrónica en Israel, justamente por el grupo Hamás. Veamos los detalles en la nota de Daniela González. Hola, soy Mia Shem, tengo 21 años y soy de Shoham. Actualmente estoy en Gaza. Regresé temprano el sábado por la mañana desde Sderot. Estaba en una fiesta. Me lastimé gravemente la mano. Me operaron la mano en el hospital en Gaza durante 3 horas. Me están cuidando, dándome medicinas. Todo está bien. Solo pido que me traigan lo antes posible a casa con mis padres, con mis hermanos. Sácame de aquí lo antes posible, por favor. Fue este el primer video publicado por Hamás de una rehén. Se trata de Mia Shem, la nieta de un ciudadano chileno que fue secuestrada en la fiesta electrónica. En el video se puede ver a Mia gravemente herida, siendo curada por quienes la raptaron. CNN Chile se contactó con la familia de Mia, quienes autorizaron a mostrar este video. Dicen estar profundamente emocionados y con un poco más de tranquilidad al saber que ella está viva. Desde Cancillería aseguraron estar en contacto con la familia para prestar apoyo y asistencia. Toda esta situación se da en medio de un conflicto bélico en escalada. En la franja de Gaza, miles de palestinos han abandonado sus hogares en la zona norte por temor a una posible invasión israelí, ya cumplido el plazo impuesto por el Estado de dicho país. En la franja de Gaza, en Palestina, piensan que no hay gente aquí. Hay gente aquí. Hay gente aquí viviendo. No es una vida. Los hospitales están colapsados de gente y niños heridos. Incluso los médicos han sido alcanzados por los ataques aéreos de Israel. Este lunes, 5 doctores murieron en medio de un bombardeo. Y en la desesperación, sin comida, agua ni electricidad, los habitantes de Gaza se han acercado a la frontera con Egipto, intentando salir o pedir ayuda para subsistir.
No hay seguridad incluso cuando estás en el cruce tienes miedo. En el camino hacia el cruce bombardearon la calle Rafah y comenzaron a gritar. Llegamos al cruce y pensamos que era seguro. Ningún lugar es seguro en Gaza. Donde quiera que vayamos hay bombardeos, llantos, gritos, sangre. En serio, no sabemos qué debemos hacer. Hace algunos días Egipto dijo que se había llegado a un acuerdo para que los extranjeros salieran por el cruce fronterizo, pero Israel lo negó. No se ha concretado ningún alto al fuego en la franja de Gaza. Actualmente no existen tales esfuerzos. En caso de que algo cambie, informaremos al público. Estamos continuando con la guerra contra Hamas, la organización asesina. De momento no habrá alto al fuego, dice Israel. Esto mientras Hamas sigue con los ataques terrestres y en casas de israelíes. En el 10º día de guerra y ataques aéreos, así luce Gaza, totalmente en el suelo. دمار كامل. Estas imágenes aéreas reflejan el nivel de destrucción en Gaza. Más de 2.600 personas han muerto. De esa cifra, más de 700 son niños. En Cisjordania, en tanto, cientos de palestinos se reúnen para protestar por los ataques israelíes contra civiles. Esta es una simple protesta en solidaridad. Estamos indefensos e incapaces de ayudar a nuestra gente en Gaza debido a las restricciones que se nos imponen. Esto es lo menos que podemos hacer por nuestros niños y nuestras mujeres que están siendo asesinadas. Ya se había rumoreado un posible alto al fuego y la creación de un corredor humanitario con Egipto. Esto fue totalmente desmentido por el Estado de Israel y también por Hamas. Este lunes, Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, llegó a Israel. Egipto ha puesto en marcha una gran cantidad de ayuda material para la gente de Gaza y Rafah se reabrirá. Estamos poniendo en marcha con las Naciones Unidas, con Egipto, con Israel y otros el mecanismo por el cual hacer llegar la ayuda. Hasta ahora, por desgracia, el gobierno israelí no ha tomado una decisión que conduzca a la posibilidad de abrir el paso fronterizo desde el lado de Gaza para permitir la entrada de ayuda y la salida de los ciudadanos extranjeros. Según indica el Ministerio de Salud de Gaza, 9.700 personas han resultado heridas en los ataques y a pesar de que se vislumbraba la idea de una tregua, un alto al fuego, para evitar muertes de población civil, la idea al parecer se ve lejana. Estas imágenes muestran a residentes de Gaza enterrando los cuerpos de 7 miembros de una sola familia. Todos murieron en un bombardeo israelí. Mientras tanto, en el sureste de la franja de Gaza, en Khan Yunis, los residentes llenan bidones de agua salada, la única disponible para beber, y así entregársela a las familias desplazadas desde el norte. Ahora estamos llenando agua salada. Estoy listo para beber del agua salada. ¿Qué más podemos hacer? Estamos obligados a hacer esto y agradecer a Dios. Pero ningún lugar en Gaza es seguro. No solo en el norte reciben bombardeos. Khan Yunis, donde se organiza ayuda humanitaria, también sufrió un ataque aéreo este martes. Al otro lado, en Rafah, zona sur y frontera con Egipto, se siguen reuniendo cientos de palestinos esperando salir de una franja de Gaza constantemente bombardeada. Así, cientos de personas hacen vigilia para cruzar a Egipto, mientras siguen los bombardeos en el 10º día de guerra. Cuando la falta de acuerdos en el Consejo Constitucional marcó el debate, las observaciones de la comisión experta, una discusión de los puntos pendientes que se va a zanjar, algunos de ellos en comisión mixta. Alicia Contreras nos cuenta los detalles de esta sesión. Está en vivo y en directo cuando son las 8:41. Alicia, ¿qué pasó a comisión mixta y qué está resuelto? Hola Mónica, muy buenas noches. Te cuento que siguen acá las votaciones en el Pleno del Consejo Constitucional. A esta hora están en un receso, salieron a tomar consomé. Acá en el Congreso en Santiago también está el famoso consomé, porque siguen votando las 210 observaciones que le hizo la comisión mixta al texto constitucional. Como tú decías, no son grandes cambios sustantivos al texto, son más bien cambios de forma, porque no llegaron a grandes acuerdos en la comisión mixta. Pero primero quiero que pasemos a revisar la nota de nuestra compañera Belén Saldías, quien ya empezó a reportear respecto del tema del debate de cara al plebiscito constitucional del 17 de diciembre. Como acá no hubo grandes cambios en esta etapa del proceso constitucional, ya más o menos está claro cómo va a quedar el texto constitucional que será entregado el 7 de noviembre al presidente de la República. Y es por eso que ya las fuerzas políticas están comenzando a alinear en torno al a favor o en contra. Revisemos la nota de Belén Saldías.
2 meses faltan para que la ciudadanía deba volver a las urnas. El 17 de diciembre es el plebiscito de salida del segundo proceso constitucional y poco a poco las posturas comienzan a definirse, al menos en la oposición. Yo voy a votar a favor, por supuesto, voy a hacer campaña. ¿Su candidata presidencial también tiene decidido su voto? Espero que sí, no lo hemos conversado en los últimos días, pero tengo la confianza de que ella va a hacer campaña por el a favor. Creo que se ha ido avanzando, se va avanzando en la construcción de un texto que a estas alturas su estructura ya nos da luces de su solidez, y por lo mismo lo hemos dicho desde el Partido Republicano, consideramos que efectivamente es mejor que el texto de la Constitución actual. A esto se suma lo que ya ha planteado precisamente el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien además ha recorrido gran parte del territorio nacional, dando a conocer los avances del proceso. No es momento para esconderse ni para ir a medias tintas. Hay que jugársela por lo que uno cree, respetando las etapas que vienen y teniendo en consideración que los expertos van a respetar el trabajo de los consejeros. Voy a votar a favor el 17 de diciembre. Sin embargo, no han sido los únicos quienes han manifestado su postura. También lo hizo el ex candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, y el expresidente de la misma coalición, Sebastián Piñera, quienes se votarán a favor, aunque no representaría del todo la postura, al menos en Renovación Nacional. Nosotros estamos observantes viendo cuál va a ser el desarrollo que se va a tener en el proceso constituyente, pero vamos a esperar el resultado final. A nosotros nos parece que hasta ahora el proceso constituyente se ha llevado mucho mejor que el anterior. Y es que son varios quienes han planteado la necesidad de esperar el texto final para tomar una postura clara ante el plebiscito. Por ahora aseguran mantener los ojos puestos en cómo se desarrolla el proceso hasta el 7 de noviembre, cuando finalice. Como demócratas hemos definido que vamos a tomar una decisión final en el mes de noviembre, cuando conozcamos el texto definitivo. Pero es muy importante lo que ocurre hoy día, cuando el Consejo Constitucional tiene que aprobar o rechazar las observaciones de la comisión experta. A esto han apuntado también desde el oficialismo en conjunto, quienes incluso señalaron que tendrán una consulta interna para las definiciones. Por ahora mantienen las expectativas. Lamentablemente aquí no se le puede pedir a quienes somos minoría que cambiemos el destino de un proceso que está en curso. Los que tienen la posibilidad de cambiar esto son precisamente desde la derecha y particularmente el Partido Republicano. Si seguimos solamente de acuerdo a la correlación de fuerzas que existe hoy día, ya sabemos cuál va a ser el resultado. Seguimos teniendo expectativas que al final se reflexione por parte de quienes tienen la manija, y esos son los que tienen control de los quórum dentro del Consejo, la derecha. Una reflexión que el ex candidato presidencial del PC ya hizo y fijó también su posición respecto al actual proceso constitucional. Este mamarracho constitucional que están haciendo, una constitución que es peligrosa para Chile. Aquí hay cosas que son verdaderamente peligrosas, como es peligroso este tema de la legítima defensa privilegiada, como es, por ejemplo, sumamente peligroso que no exista el derecho a la vivienda. Divisiones que también se ven reflejadas en la ciudadanía. En las últimas encuestas publicadas, la opción del a favor representa un porcentaje bastante menor comparado con la opción del en contra. También hay un gran porcentaje de personas que aún no están decididas, pero ¿será muy apresurado el tomar posturas? En el caso de aquellos que están a favor, que es los que vienen más a la baja, es decir, vienen más abajo, tienen que apurarse más de aquellos que están en contra, porque el contra en la encuesta está mucho más con mayor favoritismo. El 7 de noviembre culmina el proceso en el ex Congreso Nacional. Posteriormente deberá haber toda una campaña informativa por parte del gobierno, al igual que un despliegue de ambas opciones. Un futuro incierto por ahora para la nueva Constitución. Ahora, ¿cómo fueron las votaciones de estas observaciones de la comisión experta? Acá, si bien se aprobaron la mayoría de observaciones respecto de la forma, respecto del texto en sí, sí se aprobaron cosas importantes. Por ejemplo, se aprobó que el Estado Social y Democrático de Derecho retorne al artículo número 1. Esa observación se aprobó y por ende pasa al texto final. También se aprobó la observación de la comisión mixta que decía que se debía eliminar el artículo
artículo que hacía alusión a la justicia militar. Eso se aprobó, por ende queda eliminada la justicia militar. También se elimina el artículo que hacía alusión a bomberos de Chile. Esa fue una observación de la Comisión Mixta de mejor suprimir este artículo, por ende, como se aprueba, se elimina entonces del texto final el artículo respecto de bomberos. Pero los artículos más polémicos, más controversiales, por ejemplo, el de las contribuciones, la Comisión Mixta propuso eliminar este artículo que permitía la exención del pago de contribuciones para la primera vivienda. Esta es una norma defendida por republicanos, no dieron su voto para aprobar esta observación de la Comisión Mixta, por ende pasa de la Comisión Experta, por ende pasa a una Comisión Mixta. También va a pasar a Comisión Mixta el artículo respecto de la expulsión inmediata de los migrantes que entren por pasos no habilitados. Esto también es importante para los republicanos, no dieron su voto para aprobar esta observación, por ende también se discutirá en una Comisión Mixta. Lo mismo la observación que pretendía eliminar la objeción de conciencia institucional e individual. Escuchemos lo que dijeron los consejeros respecto del pago de contribuciones y respecto de la objeción de conciencia institucional. El fin del pago de contribuciones para la clase media es una medida fundamental. Estamos consagrando el derecho a la vivienda y este derecho no es tal si para ser dueños de la vivienda de la familia hay que pagar un impuesto cada 3 meses. Estamos dándole una buena noticia a la clase media, estamos liberando a las familias chilenas del pago de las contribuciones. Vamos a avanzar en una propuesta constitucional, en una propuesta de norma para el fin de las contribuciones que tome lo sustantivo de la propuesta aprobada por el Consejo, pero que lo logre con una redacción mejorada. A nosotros nos parece que estas normas son muy peligrosas para la ciudadanía, no le hacen bien a la democracia de nuestro país. Creemos que hoy día esperemos que las derechas puedan recapacitar y dejar fuera, por ejemplo, la objeción de conciencia institucional. Hoy día vemos que muchos padres podrían verse, y niños principalmente, podrían verse afectados con esta norma, escuelas que podrían no recibir a niños de padres separados, por ejemplo. Entonces creemos que eso no le hace bien a la democracia del país, no le hace bien a los niños, no le hace bien a los chilenos y a las futuras generaciones. Creemos que estas normas son muy peligrosas y creemos que es necesario que se puedan eliminar del texto constitucional. Ahora aún les falta votar las últimas observaciones acá en el Pleno del Consejo Constitucional. Quedan las normas transitorias, ahí se verá si es que deciden reponer o no la paridad transitoria, esta norma transitoria de paridad que fue eliminada por el Consejo, pero la Comisión Experta observó que se debía reponer. Se espera que se reponga y por ende pase al texto final de la propuesta constitucional. Ahora entonces la Comisión Mixta, mañana se va a definir quiénes integrarán esta Comisión Mixta. Son 6 expertos y 6 consejeros constitucionales. Por ende, mañana va a haber 2 plenos, un pleno de la Comisión Experta y otro pleno del Consejo, para definir cómo llenarán estos 6 cupos. Ya de la Comisión Experta se da por descontado que van a ser 3 de izquierda y 3 de derecha, pero del Consejo Constitucional no está claro cómo van a dividir estos cupos. Eso sí, en las fuerzas políticas es importante cómo van a quedar equilibradas, porque acá se vota en la Comisión Mixta, se aprueba por 7 votos sus observaciones, entonces cada voto es muy importante, cada integrante será muy importante respecto de cómo definirán estas propuestas de solución a lo que pasó ahora la Comisión Mixta. Después la Comisión Mixta tiene 5 días, por ende se espera que el lunes ya voten sus propuestas de solución y después el Pleno decidirá si las acoge o no. Escuchemos lo que nos dijeron los consejeros respecto de esta Comisión Mixta que se elegiría mañana. La estimación que tenemos es que van a ir del orden de 20 temas a Comisión Mixta. Sí, ojalá que podamos tener más puntos de encuentro en algunas otras materias. Mañana en la mañana nos vamos a reunir y entiendo que en paralelo, por un lado el Consejo y por el otro lado la Comisión de Expertos, para que ellos elijan cada cuerpo colegiado, el Consejo y la Comisión de Expertos, quienes van a ser los integrantes. Recordemos que hay 6 por cada cuerpo colegiado. Lo más claro de lo que ha sucedido aquí es que Republicanos prácticamente no ha aceptado enmiendas que nosotros hemos presentado. Aquí no ha habido diálogo real, no ha habido deliberación, y eso es problemático. Nosotros, sin embargo, vamos a seguir hasta el final tratando de que
por lo menos algunas disposiciones terminen siendo razonables para no afectar a las chilenas y a los chilenos en su vida cotidiana. Creo que eso es lo importante, tenemos que ser responsables hasta el final y por eso no hemos hecho tampoco un pronunciamiento de cómo vamos nosotros a votar. Entonces, para hacer ya un resumen general, el Estado Social y Democrático de Derecho vuelve al artículo 1. Se elimina definitivamente la justicia militar, se elimina también bomberos del texto constitucional y el tema de contribuciones migrantes y la libertad de conciencia institucional e individual. No hay acuerdo, por ende pasan a una comisión mixta. Y se está a la espera de lo que pase con la paridad transitoria. Lo van a votar en unos minutos más si es que la reponen o no. Y esto es más o menos lo que pasó hoy día acá en el Consejo Constitucional. Mañana entonces se define quiénes integrarán la comisión mixta. Te despido, pero por ahora nomás, porque nos reencontramos después de CNN Prime. Aquí se debate con más informaciones. Nos vemos, Mónica. Nos vemos, chao. Y lo habíamos anunciado, nos acompaña la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, ex embajadora además en Argentina. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Lo que va quedando de esta propuesta de nueva constitución, ¿es mejor o peor que la actual constitución a su juicio? No estoy pidiendo el juicio del Partido Comunista, el suyo. Bueno, yo creo que a todas luces, y no es una cuestión personal, evidentemente también lo debatimos el fin de semana en nuestro pleno, es evidente que hay muchos riesgos en el marco de este texto que se está construyendo y muchas de las normas incluso son más regresivas que las propias que están hoy día en la Constitución de la dictadura. Por lo tanto, uno evidentemente tiene, y ese ha sido el planteamiento que han hecho todos los partidos, digamos, del oficialismo y que han señalado también los consejeros, los expertos, uno tiene toda la voluntad de poder tratar de avanzar, de poder construir propuestas que tampoco son el avance revolucionario, estamos hablando de mínimos civilizatorios, es decir, acoger lo que son las bases. Pero ahora, lo que hay hasta ahora, ¿le parece que la propuesta es peor incluso que la actual Constitución? Eso lo han señalado los propios expertos, no es una cuestión de pareceres, los expertos analizando los textos, revisando lo que ha sido hasta ahora el debate, el documento que a ellos les llegó, por algo presentaron la cantidad de enmiendas que presentaron, es porque evidentemente reconocen que ahí, evidentemente que hay algunos que están muy conformes con este texto, pero es evidente a todas luces que hoy día con lo que tenemos estamos frente a una constitución que no garantiza lo que era el espíritu de este debate, ¿no? Y que fue parte de las 12 bases constitucionales, es decir, un Estado social, democrático de derecho, garantías en torno a derechos fundamentales que debieran estar protegiendo a la población, etc. Entonces, ¿fue mala la frase del presidente Boric cuando dijo que cualquier constitución era mejor que la de 4 generales? No fue muy bueno, es evidente que uno esperaría, y el anhelo, por lo menos de algunos sectores, siempre ha sido, no es una cuestión de hoy día, ¿no? Poder tener una constitución construida en democracia y no tener que estar aún bajo el alero de una constitución construida en dictadura y que si bien ha tenido modificaciones, innegable, la oportunidad hoy día era efectivamente poder dar un salto cualitativo con una constitución construida en democracia y puesta al día con los desafíos que tenemos. ¿Reconoce algún avance en la propuesta? Yo creo que hay que esperar cómo siga dándose el debate. Pero hasta ahora es complejo poder identificar, porque hablar de constitución, primero no es hablar de programas y por lo tanto no es hablar de propuestas sueltas, es hablar de un todo. Entonces es difícil que uno pueda decir, mira, esto es bueno, pero esto es malo, porque finalmente todo tiene que armonizar, ¿no? Todo tiene que tener un nivel de sintonía. ¿Y qué es lo que más le complica, lo que más le parece que está mal en esta propuesta? No, yo diría que acá no es un problema de qué es lo que a uno le parece mal. Cuando los partidos nos sentamos a discutir 12 bases constitucionales, lo que se hizo fue ceder, en primer lugar, respecto de expectativas que podrían haber tenido cada uno de los partidos por separado, y por otro lado fue poder decir, mira, si tuviéramos que establecer cuáles son esos mínimos que le garanticen a la población, porque estamos hablando de eso, no estamos hablando de una constitución para el aire, estamos hablando de una constitución que garantice derechos, ¿qué tendríamos que tener? Estas 12 bases, ¿no? Con el gran paraguas del Estado Social Democrático de Derecho, que significa que garantizar que la población no tenga incertidumbre frente a la educación y el derecho a la educación, que no tenga incertidumbre frente al derecho a la salud, que pueda garantizar una buena política de vivienda, es decir, garante de derechos. ¿Significa que eso no convive con el mercado ni con los privados? No, ¿y usted me está diciendo que quedó desdibujado, que quedó de papel el Estado Social de Derecho? ¿Cómo está? Tengo la impresión de que
Bueno, naturalmente el Partido Republicano se retiró del proceso de discusión de las 12 bases constitucionales, entonces evidentemente ellos no tenían un nivel de compromiso con este elemento que era clave a la hora de pensar en el proceso constituyente. Es que lo que quiero entender es si quedó desdibujado el Estado Social de Derecho o usted cree que se violaron bases, alguna de las 12 bases. Es que yo no le puedo pedir a quien no estaba ni quiso ser parte de ese acuerdo el compromiso. No, sí, pues si lo puede pedir porque si uno entra al juego, entonces por eso quiero preguntarle, ¿usted me está diciendo que se violaron bases de las 12 bases? Lo que uno hubiese esperado es que tras este acuerdo que fue transversal, donde, insisto, hay partidos que se sentaron pero luego se retiraron como el Partido Republicano, que tras este acuerdo que fue lo más transversal posible en el Congreso para poder iniciar un nuevo debate constituyente, hoy día quienes representan a la mayoría en ese espacio hubiesen considerado con más valor. Me está chuteando igual, no me está diciendo si se violó o no alguna de las bases. Deberían haberlo denunciado si es que eso fuera así, pero en fin, le pregunto, ¿cree que el presidente debiera decir en algún punto si va a votar a favor o en contra? ¿Le gustaría a usted que lo dijera? Yo no soy quien para hablar por el presidente ni por el gobierno. Me parece, yo hablo hoy día por el Partido Comunista y por lo tanto me parece que ese no es el debate de fondo. Creo que el debate, insisto, no sé si el problema es si estás a favor o estás en contra solamente. La pregunta de fondo es, mire, usted, ciudadano, ¿quiere o no quiere garantizar el derecho a la educación? Usted, ¿quiere o no quiere que tengamos una constitución que garantice el derecho a la salud? ¿Usted quiere o no quiere que tengamos...? Porque ese es el debate de fondo. Porque lo otro, ¿a usted le parecería bien o mal? A mí me parece súper legítimo, digamos, que se trate de poner la posición en torno a la apruebo o al rechazo, pero creo que si hay algo que tenemos que hacer en diciembre, pero lo que tenemos que salvaguardar es que esa posición tenga un debate sobre contenidos. Yo entiendo, pero mi pregunta, pues ya le he preguntado de contenidos, le pregunto ahora respecto de posicionamientos políticos. ¿A usted le parecería bien, le parecería deseable que el presidente manifestara antes del plebiscito cuál es su opción o debiera quedarse en silencio? No sé si debiera quedarse en silencio. Insisto, yo no soy quien para decir, mire, el presidente tiene que hacer esto. Lo que sí creo es que efectivamente el gobierno tiene una gran tarea y a eso están abocados, que es hoy día tratar de cumplir con el programa, generar mayor inversión. Están hoy día en la gira en China precisamente para buscar no solamente mayor inversión, sino que también generar cadenas de valor, poder generar más empleo. Tenemos 900.000 cesantes en nuestro país, 900.000 cesantes, que no van a ver resuelta su problemática solo con el debate constitucional, que requieren que el gobierno ponga todo su esfuerzo en esa tarea. Y por lo tanto creo que eso, no tengo que decirlo yo, lo ha dicho la vocera y lo ha dicho el presidente también, es su mayor preocupación. ¿Cuál es su impresión hoy día? ¿Su olfato político qué le dice? ¿Qué va a ocurrir en diciembre? Yo prefiero no pronunciarme sobre escenarios que no existen. Nadie tiene hoy día una bola de cristal. Si se rechaza esta propuesta, ¿habría que cerrar, como dicen algunos, el proceso constitucional? ¿Habría que cerrarse un nuevo proceso? ¿Habría que hacer una pausa? ¿Habría que reformar en el Congreso? ¿O habría que ir a un proceso distinto con asamblea constituyente? ¿Qué piensa usted? ¿Cuál de las opciones? Creo que hay que esperar. Hay que ver qué es lo que pasa el 17 de diciembre. Hay que ver qué es lo que... Es que hay que ver... Pero es que acá es complejo cuando nosotros reducimos el debate a los hitos del minuto. Si uno mira, no llegamos a un debate del proceso constituyente solo por la voluntad política. Llegamos a un debate del proceso constituyente y de nueva constitución porque hubo una movilización social que puso temas sobre la mesa. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar después del plebiscito del 17 de diciembre? Tendremos que analizarlo y también tendremos que analizarlo con todos los actores, los distintos partidos y también las fuerzas sociales. Yo creo que en esto no basta con que solo hablemos los partidos. Los partidos también tenemos que dialogar con otros actores. Pero no se debiera clausurar el debate constituyente o hacer una pausa, como dicen algunos. O sea, probablemente hay gente que naturalmente está cansada ya del proceso porque dice, bueno, esto ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Bueno, hay que buscar las certezas, pero hay que buscar las certezas no respecto de, por ejemplo, en el caso nuestro, nuestro partido ha bregado hace décadas, no hoy día, no a partir del 15 de noviembre, sino que hace décadas por una nueva constitución, pero no es, mire, tengamos una nueva constitución porque queremos tener una nueva constitución porque es una demanda del Partido Comunista, es porque entendemos que un buen marco constitucional garantiza pisos. ¿Cómo ha visto a la derecha y específicamente, o a las derechas, y específicamente cómo ha visto al Partido Republicano? Si se rechaza, ¿va a ser responsabilidad preferente, cree usted, de ellos
¿Cómo los ha visto en este proceso al Partido Republicano? Es claro que tendrán que hacerse cargo o tendrán que asumir una responsabilidad los que hoy día tienen mayorías en el Consejo. Así como en su minuto también legítimamente se señaló, bueno, los que tenían mayoría en el Consejo anterior tienen que hacerse cargo de esto. O sea, no entiendo por qué debiera operar un criterio distinto en este proceso. Creo sí que llama la atención al menos el marcado énfasis que ha tenido el Partido Republicano en sostener posiciones a partir de responsabilizar al Partido Comunista de un eventual rechazo. Es decir, dicen, mire, acá para qué vamos a seguir discutiendo si no hay voluntad real, si aquí no quieren dialogar, si aquí el Partido Comunista ya dijo que quiere rechazar. Entonces, a uno le llama la atención porque nosotros tenemos 2 consejeros, Karen Araya, Fernando Viveros, tenemos un representante en el comité de expertos, Alexis Cortés. Por lo tanto, ¿por qué tendríamos que ser nosotros? Lo decía la presidenta del Partido Socialista. ¿Qué cree usted que está buscando? ¿Un antagonista? Probablemente busca tratar de polarizar este debate más que de, insisto, y por eso vuelvo al punto, más que hacerse cargo de los contenidos. Discutimos una nueva constitución no para quedarnos conformes como partidos. Discutimos una nueva constitución para generar bienestar para la población. Entre ellos, a través del debate constitucional, también a través de las políticas públicas. Se ha dicho que se ha pasado máquina. Quiero saber si usted comparte que se ha pasado máquina desde republicanos, desde las derechas, y si no es más o menos lo mismo que se hizo desde el otro lado en el proceso anterior. Digo, usted dice que hay que medir con la misma vara. Se ha operado con las mayorías que existen hoy día, eso es evidente. A uno le podrá decir a eso, mire, esto es una máquina, no. Lo que es evidente es que aquí hay mayorías y que han operado como bloque, tanto el Partido Republicano como el Partido Republicano con Chile Vamos. También en eso no hay que perderse, no es que solamente el Partido Republicano ha representado una posición. Hay muchas de las enmiendas que se están discutiendo hoy día donde ha sido el bloque Chile Vamos republicano el que está rechazando o el que está modificando o el que ha planteado. ¿Los ve a la par o ve a Chile Vamos como vagón de cola de republicano? No soy partidaria, digamos, de hacer ese tipo de juicios, ¿no? Respecto de si son o no son otros partidos políticos o sectores vagones de cola, pero creo que no es, en el marco de lo que se está discutiendo hoy día, no es tan fácil señalar que hay 2 derechas. ¿No? Más bien lo que uno está viendo es que en el marco del proceso constitucional están actuando como bloque. Vamos a otros temas porque nos van a quedar, para que no nos queden algunos en el tintero. ¿Le parece que si se aprueba este proyecto de constitución, algunas reformas como la previsional no van a ser constitucionales? Bueno, ¿Son compatibles o no? La ministra lo decía hoy día, ¿no? Durante una de sus intervenciones. Ella señalaba que no podía supeditarse al debate de la reforma previsional solo al debate constitucional. Yo creo que es justo reconocer aquello que plantea la ministra, sobre todo porque la necesidad... Que sí podría ser constitucional, que no ve incompatibilidad. Por eso lo digo, porque creo que hay un planteamiento correcto por parte de la ministra, porque acá, en primer lugar lo que se requiere, porque el debate de pensiones no es un debate solo en el marco constitucional, ahí tenemos que tener la garantía de la seguridad social, pero no vamos a resolver el proyecto de pensiones en la Constitución. Y lo que la ministra ha señalado es que, bueno, llevamos más de un año tratando de sacar adelante una reforma de pensiones donde, al parecer, no existe una voluntad tan real ni un compromiso con tanta convicción de algunos sectores porque efectivamente podamos garantizar mejores pensiones. ¿Usted cree que no existe, usted comparte el juicio respecto de que no sería inconstitucional esta reforma, aun si se aprueba la nueva Constitución, y además comparte el juicio de que no ha habido ánimo real de la derecha de ceder? Yo diría que comparto las palabras de la ministra, porque no conozco el detalle, pero creo que sí, lo plantea la propia autoridad, ha hecho un análisis de este proceso y de cómo podría impactar en la reforma previsional, pero por sobre todas las cosas comparto que no podemos supeditar ese debate, el debate de pensiones, al tema constitucional, porque es muy importante. Si lo que estamos discutiendo, perdón Mónica en estas cosas, si lo que estamos discutiendo es que tenemos trabajadores y trabajadoras que con su pensión no pueden subsistir, que no dejan de ser pobres, que entregaron toda su vida al trabajo, al desarrollo del país y que hoy día reciben pensiones de miseria. Y a propósito, hoy día, 16 de octubre, día de mis colegas, de los maestros, de las maestras, de los profesores, de las profesoras, ¿cuántas docentes no hemos visto que dieron su vida a la educación, al desarrollo del país y resulta que después reciben una pensión inferior a los 200.000 pesos muchas veces? Entonces, cuando uno está hablando de eso,
así de concreto, así de doloroso, así de piel, entonces uno dice, mire, si me va a decir que esto está supeditado al tema constitucional, por favor, cuando hemos tenido más de un año de debate, donde hemos podido tratar de avanzar en acuerdo, y parece que hay intransigencia efectivamente por parte de algunos sectores. Vamos a algunos temas internacionales, dado que además su último cargo fue ser embajador en Argentina. Quiero preguntarle cómo califica lo que está ocurriendo hoy día en Medio Oriente. Y antes que eso, quiero ser súper directa y preguntarle, ¿usted considera el ataque de Hamás a Israel como un ataque terrorista? Sin duda. Yo creo que nadie lo ha puesto en cuestión. Ha sido muy cuestionado las declaraciones que nosotros hemos sacado como partido, pero en el fondo, en este planteamiento, lo que hemos hecho es ser muy claros respecto de que así como uno, y también lo han señalado nuestros parlamentarios, no particularmente Carmen Hetz y otros, así como uno puede, sin ninguna tensión, señalar que el ataque de Hamás es terrorista, uno no puede poner en ese mismo nivel lo que está haciendo hoy día el Estado de Israel. Es decir, cuidado, porque acá lo que está fallando no es solo que tú tengas un grupo terrorista, porque no es el Estado palestino, es no, pues sí, los palestinos no son Hamás, eso lo hemos dejado súper claro. Entonces, eso es lo que se ha tratado de enfatizar en nuestras declaraciones. ¿Y por qué? Porque uno podría decir, ¿y por qué tan importante eso? Porque lo que aquí ha fracasado son los organismos multilaterales. Sí, pero lo que quiero dejar en claro, no es que ustedes estén diciendo entonces, como hay ocupación por parte del Estado de Israel de los territorios palestinos, de alguna manera se entiende o se justifica el ataque de Hamás. Es que nadie puede estar de acuerdo, Mónica, con la pérdida de vidas. Por eso quiero explicitarlo. Entonces, yo agradezco esa pregunta en ese sentido, porque nadie, ninguna fuerza política, y nosotros, que en nuestros 111 años de historia hemos vivido también políticas de exterminio, no podemos sino estar en contra de cualquier acción de violencia contra los civiles, tortura, sobre acciones genocidas, pero también tenemos que decir con la misma fuerza que no puede ser que un Estado, el Estado israelita, asuma la decisión y convicción como Estado de atacar a un pueblo. Eso tampoco es aceptable. Entonces, ¿qué falla ahí? ¿Es un problema moral? No. La pregunta es entonces, ¿para qué tenemos organismos multilaterales? ¿Para qué tenemos organismos que han sesionado y han sacado más de 70 comunicados y declaraciones y han dicho, mire, aquí tenemos que reconocer el Estado de Israel y el Estado de Palestina? Cuando esa institucionalidad internacional... que dicen hartas cosas las instituciones internacionales y no siempre se hacen caso. Por ejemplo, yo creo que ahí hay un debate. Por ejemplo, dicen diversos organismos internacionales, lo mismo que usted cita, como Naciones Unidas, que ha dicho hay que desocupar los territorios palestinos, tienen que haber dos estados. Bueno, respecto de China dice que se violan sistemáticamente los derechos humanos. Quiero preguntarle, ¿a usted le preocupan los derechos humanos en China y qué debiera hacer el presidente en su gira? Yo en esa materia no me voy a pronunciar. El presidente ha sido muy claro, la Cancillería ha sido muy clara. Estos son debates que no se esconden bajo la mesa. Estos son debates que se han dado. Y nosotros tenemos una relación particular con China, independientemente de que uno pueda decir, mire, condene. Lo cierto es que el propio gobierno chino, y lo ha dicho su embajador hace poco, estamos absolutamente disponibles a discutir con todos los actores y entre todos aprender yo le más sobre si los usted procesos. ¿Le preocupaban los derechos humanos Nosotros como partido hemos tenido una posición clara. ¿Cuál? Y nosotros hemos dicho con claridad que no estamos con las violaciones a los derechos humanos, pero también hemos dicho, no solamente en este caso, sino que en otros, que nosotros tenemos que hablar con las instituciones y tener un diálogo con los actores. Y en el caso del gobierno chino, ellos han tenido plena disposición a hacer ese debate. Pero es una dictadura. Hay un reconocimiento internacional también del rol de China. Por lo tanto, yo diría que ahí hay un debate... reconocer el rol de China, a menos que yo me haya equivocado y me haya perdido algún organismo internacional, no he visto ninguno que diga que es una democracia. Ninguno dice que es una democracia, pero tampoco ninguno deja de hablar con China. No, por el poder que tienen. Para ser muy claro, digamos. Bueno, entonces, sí, pero en eso yo sí deja hablar con en eso yo sí soy muy cuidadosa, porque creo que si no es tratar de yo no estaba proponiendo que dejaran de hablar con China o rompieran relaciones. Lo digo porque estamos en el marco de una gira. Entonces, por eso digo, estas cosas se conversan, se conversan. ¿Existe voluntad del gobierno chino de hablarlas? Existe voluntad del gobierno chino de hablarlas. Por lo tanto, ¿por qué nos vamos a convertir en nosotros actores de un juicio sobre una gira que está en pleno desarrollo, donde Cancillería ha tenido un pronunciamiento, donde el gobierno ha tenido un pronunciamiento, donde muchos gobiernos han estado ahí, donde las relaciones existen, digamos, con infinidad de otras potencias? Entonces, me parece que
tratar de transformar eso como en el tema central, a mí me parece que es complejo. El tema central, pero creo que es legítimo, porque estamos hablando de derechos humanos. Sí, yo creo Antes que es legítimo, cierre el pero tiempo, quiero llevarla a Argentina y quiero preguntarle, primero, ¿qué cree que va a pasar el fin de semana? No, ¿qué quiere? ¿Qué cree? Yo espero que participe mucha gente porque es una elección muy importante, ¿no? Finalmente eso es lo que se está viviendo el día domingo. Y bueno, será los argentinos y las argentinas los que determinarán cuál es su definición en el marco de la elección. ¿A usted le preocupa el liderazgo de Javier Milei? Yo creo que a cualquiera podría preocuparle un liderazgo que de alguna manera relativiza lo que son bases esenciales de la democracia. Es decir, qué sé yo, que nosotros constituimos estados democráticos, lo que no implica no hacerse cargo de los temas de seguridad, que creo que eso no es incompatible, hablar de democracia con seguridad. Pero creo que cuando sentamos bases de una suerte como de deslegitimación o de puesta en tela de juicio el valor de la democracia, creo que eso siempre es preocupante. Ahora, eso no significa que no tengamos que revisar cómo estamos actuando en la democracia y las necesidades que tiene la democracia. Tenemos democracias cada vez más demandadas, tenemos ciudadanía que le exige mucho más a la institucionalidad y que muchas veces no siente que haya respuesta, y por lo tanto eso es parte de un desafío, de un debate. Ahora, eso significa que tenemos que terminar con aquello, tenemos que desmantelar el Estado, tenemos que desmantelar la institucionalidad. No sé si ese sea el mejor camino. ¿Cree que hay riesgos para la democracia en Argentina si gana Javier Milei? No, me parece que corresponde que haya un juicio, menos aún siendo ex embajadora. Me parece que eso sería un poquitito, ¿no? Digamos, no hacerse cargo, digamos, de la responsabilidad que me tocó asumir y que me dio el presidente de la República. Ok, y cierro entonces preguntándole, ¿cómo cree que van a ser las relaciones si es que Javier Milei fuera presidente con Gabriel Boric? ¿Cree que serían complejas esas relaciones? Bueno, no lo digo yo, lo ha dicho el propio candidato, ¿no? Él ha dicho que tiene distancia con ciertos gobiernos. Le dijo que era un empobrecedor. Ahora, uno esperaría... Dijo que era un empobrecedor al presidente Boric. Ha usado categoría, juicio. Por lo tanto, ahí no es mi palabra, es la palabra del propio candidato lo que devela cómo pretende establecer sus relaciones. Ahora, uno esperaría que sigamos fortaleciendo la relación binacional porque compartimos más de 5.300 kilómetros de frontera, porque hay mucho vínculo. Hay mucho vínculo y hay una necesidad hoy día yo diría que de los países en la región, de poder actuar de manera mucho más vinculante, mucho más relacionada, ¿no? Fortaleciendo la relación que hemos tenido históricamente, pero que sin duda también pensando en los desafíos, ¿no? Crecimiento, generación de empleo, requieren también que nos miremos entre nosotros, no solo que miremos a otros para ver cómo generamos esos espacios de intercambio, sino también cómo nosotros con lo que tenemos podemos construir más y mejor industria, conocimiento, innovación, y a partir de eso también transformarnos, ¿por qué no?, en una gran potencia hacia el mundo. Bárbara Figueroa, muchísimas gracias por haber venido a conversar a CNN Chile. Muchas gracias, Mónica. Seguimos avanzando para contarles qué controversia ha generado la decisión del gobierno de postergar la discusión de la reforma previsional para después del plebiscito constitucional del 17 de diciembre. La razón no radicaría necesariamente en la propuesta del Consejo, sino que en la falta de acuerdos en el Congreso. Los detalles con Macarena Román. La pregunta no es el cuándo, la pregunta es ¿vamos a tener reforma o no? Interrogante que se le hace cada vez más difícil de responder al gobierno. La reforma previsional ha tenido varias dificultades para su tramitación. El Ejecutivo confirmó que detendrá la discusión hasta que estén las condiciones para llegar a acuerdos. Por tanto, como queremos que esto sea ley, estamos esperando el momento que sea más propicio para reponer esta discusión previsional. Ese momento podría ser después del plebiscito de diciembre. La ministra Jara confirmó que habrán indicaciones que se ingresarán tras las votaciones, pero enfatizó que es un análisis que hace permanentemente el Ejecutivo. Lo que se ha planteado es simplemente una apreciación respecto de la dificultad que se va generando para llegar a acuerdos en los temas más controvertidos políticamente a medida que nos vamos aproximando al próximo proceso electoral. Apreciación que no es compartida por todo el oficialismo. Representantes del Partido Socialista llamaron al gobierno a retomar a la brevedad la discusión sin caer en la lógica de la oposición. No hemos dado respuesta en ninguno de los puntos de la base fundacional del 18 de octubre como movimiento social.
y por lo tanto se requiere una respuesta pronta y urgente y un tratamiento definitivo de la reforma previsional. Nosotros creemos que no se puede llegar a un acuerdo con quienes no quieren llegar a un acuerdo y naturalmente la forma de avanzar en esa dirección es obligar a que quienes tienen que tomar postura en un debate tan importante como es el debate de las pensiones lo puedan hacer. No es la primera vez que se ralentiza la discusión de la reforma de pensiones. Durante la primera cuenta pública del presidente Boric se hizo el siguiente anuncio. En agosto de este año, adelantando los plazos que habíamos comprometido al comienzo del gobierno, enviaremos un proyecto de ley que reforme estructuralmente el sistema previsional, aprendiendo, por cierto, de los debates que hemos tenido antes. El proyecto fue ingresado 2 meses después de lo anunciado, en noviembre del 2022. Durante este año, una de las promesas fue ingresar las indicaciones en septiembre, pero transcurrido la mitad de octubre, esas medidas aún no llegan. El gobierno ha hecho paréntesis sucesivos. El primer paréntesis decía relación con el plebiscito para el primer proyecto constitucional que se sometió a la voluntad ciudadana. Luego, un segundo paréntesis fue constituido por la elección del Consejo Constitucional. Y ahora hace un tercer paréntesis, referido fundamentalmente a el plebiscito del segundo proceso constitucional. Paréntesis que en el gobierno reconocen se debe a la falta de acuerdos con la oposición. La reforma previsional necesita de quórum calificado, es decir, 78 votos en la Cámara de Diputados. Objetivo que se ve al menos complejo. Hay temas en los que estamos de acuerdo y en los que hemos podido ir avanzando. Y hay otros temas en los que estamos muy lejos todavía. Por ejemplo, estamos de acuerdo en aumentar la PGU. Estamos incluso llegando a acuerdos, siempre en conversaciones informales, de cómo gatillar nuevos aumentos de la PGU. Pero por supuesto que en materia de el destino de los 6 puntos adicionales de cotización, estamos muy en desacuerdo. Es que Chile Vamos busca que el 6% de cotización adicional vaya a cuentas individuales, mientras el gobierno ha modificado su idea a 4% hacia solidaridad y 2% de ahorros personales. Los gobiernos tienen que gobernar sabiendo que hay elecciones entre medio y para ello debe presentar las indicaciones con el acuerdo que tenga y lo que falte para construir un acuerdo, construirlo aquí en el Congreso. Si ustedes miran la reforma de la presidenta Bachelet, la reforma del presidente Sebastián Piñera se hizo con la Constitución vigente y creo que debiéramos ser capaces de aunar miradas compartidas para abordar un tema que es tan importante. Tema que se volvería a abordar después del 17 de septiembre, cuando haya una decisión en torno a la propuesta constitucional. Eso pese a que la ministra del Trabajo aclaró que el texto hasta el momento no sería contradictorio con lo que busca implementar el gobierno. Súper oportuno revisar de inmediato con Isel Guerra las informaciones internacionales porque hay noticia de último minuto. Sí, así es. Hace algunos minutos atrás lo informaba el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, tras una reunión de 8 horas con el primer ministro Benjamín Netanyahu, ha informado que Joe Biden va a dirigirse justamente hasta Israel este próximo día miércoles. No hay mayores antecedentes respecto de los horarios, pero era algo ya que comenzaba a sonar con fuerza, sobre todo durante este fin de semana, y finalmente ha llegado la confirmación por parte del jefe de la diplomacia de Estados Unidos en medio de esta gira que ha sostenido por Oriente Próximo. Ya ahora se ha informado por parte de la Casa Blanca oficialmente que Biden se va a dirigir hasta Israel. No está claro si es que va a ser el único destino. Evidentemente aquí claramente Israel lo es porque es el anuncio que realiza Anthony Blinken, pero vamos a quedar pendientes allí de actualizaciones que puedan llegar respecto de la agenda, el cronograma, qué podemos esperar de Biden y su visita para mediados de esta semana. Sí, es que lo que llama la atención es que parece, bueno, no sé, tal vez puedo estar súper equivocada, pero pareciera difícil que se comenzara una ofensiva terrestre antes de que llegue Biden, porque el momento de inseguridad sería máximo, me imagino. Entonces, buen punto ahí el que haces, Mónica. O capaz que me equivoco y la idea es ir en medio de esta ofensiva. Bueno, de hecho, durante esta jornada se informaba por parte de fuentes de defensa, señalaban respecto del despliegue de 12.000 marinos, infantes de la Marina también de Estados Unidos, con respaldos y apoyos en labores de medicina, también en logística, aunque aquí haciendo el alcance también que eso no significaba este eventual despliegue de 12.000 tropas, no
significa evidentemente que Estados Unidos vaya a luchar, pero da muestra también allí de los respaldos que ha entregado Estados Unidos a Israel durante este conflicto. Vamos a quedar pendientes de esas actualizaciones. Te invito, escuchemos esas declaraciones de Antony Blinken, donde además da cuenta de la situación en la Franja de Gaza y los respaldos y ayudas que se pueden acordar allí con Israel. Bajo nuestra solicitud, Estados Unidos e Israel han creado un plan que va a permitir ayudas de países donantes para que puedan favorecer a los civiles en Gaza. No solamente eso, sino que se van a crear áreas para mantener a los civiles fuera de peligro. Es importantísimo que la ayuda llegue a Gaza lo antes posible. Compartimos que jamás pueda destruir esas entradas a Gaza o quizás evite que las personas reciban la ayuda que tanto necesita. Si jamás bloquea la asistencia humanitaria para que llegue a los civiles, bien sea incluso decomisando la ayuda, nosotros seremos los primeros en condenarlo y trabajaremos para prevenir que eso suceda. Bueno, ahí estaban las declaraciones de Antony Blinken, también dando cuenta de la situación crítica que se ha registrado en la Franja de Gaza, en concreto en el sur. Lo hemos visto, ¿no?, desde el pasado día viernes, como miles de personas han comenzado a dirigirse desde el norte hasta el sur del enclave, aunque sin muchas opciones, evidentemente, teniendo en cuenta que solo existe un paso fronterizo y que actualmente está cerrado. Es el que colinda con Egipto, y allí dando cuenta también de una insistencia que hemos escuchado, sobre todo durante esta jornada y el fin de semana, por parte de algunos países, de que se establezca allí un corredor que permita la entrada de ayuda humanitaria. Y justamente tras esta reunión de más de 7 horas, ¿no?, entre Antony Blinken y Benjamín Netanyahu, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos hacía alusión justamente a esa situación. Todo esto cuando, Mónica, durante esta jornada se ha publicado un video, en concreto lo ha publicado Hamás, ¿no? Estamos hablando de este registro, el primero en el que se puede ver una prueba de vida de un rehén, y estamos hablando de esta joven de 21 años, nieta de un chileno, y que estaba participando, de hecho había asistido a este festival de música que estaba a solo 5 kilómetros de la frontera con Gaza. Sí, es tremendo el testimonio, lo confirmamos cuando teníamos también ya en CNN Chile la confirmación de su abuelo, de la comunidad judía residente en nuestro país, y es estremecedor escucharla, y es recordar entonces que estos conflictos tienen caras, tienen historias. Aquí hay, no se sabe el número exacto, pero hay más de 100 personas, 150, otros han hablado de 200 secuestrados por el grupo terrorista Hamás. Y claro, y cuando vemos esto estremece, así como les mostramos también, y no hay razón para ejercer castigos colectivos en contra de población civil. Y es lo que se está haciendo, aparte del Estado de Israel, con la población civil palestina, que no es Hamás, que no tiene nada que ver con Hamás, hay que hacer ahí la división. Hacinados en la Franja de Gaza. Y que efectivamente les dicen evacúen y no tienen para dónde. Entonces estamos viendo dramas como el de esta joven en medio de este conflicto. Sí, y con una cifra, Mónica, que durante esta jornada comenzaba a cambiar, y esto básicamente porque desde Hamás han señalado que serían entre 200 a 250 las personas que estarían de rehenes, ¿no?, por parte del brazo armado de Hamás, y con una cifra que durante este día lunes Israel también actualizaba. Señalaban que eran al menos 199 personas, muchas de ellas, al igual que esta joven de 21 años, que habían asistido a este festival de música que se está realizando esa mañana del día sábado, de a solo 5 kilómetros. Hay varias declaraciones respecto de la situación de los rehenes que se han conocido durante esta jornada. En concreto, desde Hamás también han actualizado la cifra de rehenes que han fallecido. Ahora señalan que son 22 personas. Apuntan directamente a los bombardeos que se han registrado en la Franja de Gaza en los últimos 10 días. Claro, allí la cifra de víctimas fatales no se puede verificar más allá de lo que señala Hamás en estos comunicados. Y hay otros figuras, ¿no?, de este grupo que han entregado una serie de declaraciones a la prensa, por ejemplo, refiriéndose a la eventual liberación de extranjeros que están secuestrados, y han señalado, por ejemplo, que se podría llegar a concretar una situación de este tipo cuando surja la oportunidad. Palabras textuales, allí no se pueden hacer mayores énfasis, ¿no?, respecto de esas declaraciones. Y sobre un eventual intercambio, otro funcionario de Hamás señalaba también en una entrevista
entrevista que se abría la posibilidad de llevar a cabo un intercambio entre 6.000 presos palestinos y este grupo de 200 a 250 personas que están secuestradas en lo que se cree serían los túneles. Quisiera, esto es un crimen, lo que están haciendo es un crimen. O sea, y cuando vamos enumerando lo que va pasando en un conflicto que es dinámico y vamos dando cuenta de cada una de las cosas y no vamos a caer en el chantaje de tener que elegir bando. Aquí el único bando son los derechos humanos y el respeto a la vida y la dignidad de las personas. Y se condena cada una de las cosas que haya que condenar. Y destacar que hace pocos minutos, en la entrevista con CNN Prime, Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista, dijo que el ataque de Hamás era un ataque terrorista y que no dudaba ni un minuto en calificarlo así. Y además, evidentemente, también condenó lo que se llaman castigos colectivos. Claro. Cuando tú, en el fondo, en un Estado, castigas para tratar de combatir a otro, el castigo es sobre la población civil, o sea, cortar suministro de agua, de luz, de combustible, de alimentos, que es lo que se está haciendo con Gaza. Claro. Eso es un castigo colectivo, está prohibido por el derecho internacional. Pero me parece que es noticioso además que la secretaria general del Partido Comunista haya sido súper categórica respecto del ataque jamás al calificarlo de terrorista. Claro, y lo que hemos visto en estos últimos 10 días, en el caso concreto de la Franja de Gaza, ha sido bastante dramático. De hecho, han dado cuenta de eso también organismos internacionales. Volviendo también a la situación que ha atravesado esta joven de 21 años, así familia, como también, exactamente, 260 personas en los cuerpos que fueron encontrados, de hecho, en los primeros días. Allí el periodista Anderson Cooper visitó el sitio de este festival y la verdad, Mónica, es que tiene imágenes dramáticas, se dan cuenta de esas horas de terror que vivieron los asistentes y que vamos a pasar a revisar a continuación en el siguiente informe. The music was playing, the dance floor packed when the rockets began. Just 3.3 miles from the border with Gaza, it didn't take long before Hamas gunmen arrived. Some partygoers were able to get to their cars, but many were killed before they could get away. They were waiting here with a machine gun. Rear Admiral Daniel Hagari, a soldier all his life, has never seen anything like it. This is a massacre scene. I don't have any other recall of memory in the history of Israel since it was established of this kind of event. The bodies and body parts of the dead have been removed, but people's possessions are strewn all around. The carnage is clear: burned out cars, bullet holes, bloodstains on seats. From some cars, the IDF has retrieved dashcam videos that show Hamas gunmen roaming the site for hours, shooting freely. This one shows a bloodied hostage being led away. Then under the car, you can see another man hiding. He moves slightly, then stops. A gunman runs right up to him and shoots him point blank in the head or upper body. I don't know how people can explain this. I don't have the words to explain it. And then running away on motorcycles with girls to Gaza? Fleeing east across open fields was the only way out for many, but they were easy targets. Others sought safety in nearby bomb shelters. This is dashcam video of a Hamas gunman tossing a grenade into a shelter. When a man runs out trying to escape, they fire on him repeatedly. In another shelter a few miles north of the festival site, about 30 people tried to hide. A man named Noam Cohen recorded inside. You can hear the panic in their voices, asking what's going on. Are there Israeli soldiers nearby? We aren't going to show you what happened next. Cohen says Hamas gunmen repeatedly tossed grenades into the shelter. People inside were blown apart. It's one of the most gruesome videos we've ever seen. This is some of the aftermath. Noam Cohen survived hiding under body parts. That's him, terrified, but alive. We found the shelter in the town of Al-Amin yesterday evening. Someone had put a curtain up over the doorway, but nothing could hide the smell as you enter. My cameraman, Neil Halsworth, who's experienced a lot of war, began to retch and had to step outside. There's bloody handprints on the wall. There's blood smeared on the walls. You can
see, probably these are either bullet holes or from the grenades that were thrown in here. Body parts have already been collected from here, but blood-soaked clothes and shoes remain. This looks to be a bloody handprint. This shelter is no more than 15 feet long, maybe 5.5, 6 feet wide. The idea of so many people packed in here, standing shoulder to shoulder, terrified, screaming, it's incredible that anybody was able to survive. There are other shelters like this, other tragedies still to be discovered. The full horror of what happened here is just starting to come to light. Bueno, ahí escuchábamos el relato de Anderson Cooper justamente en el sitio donde se registró este ataque, esta incursión terrestre por parte de las milicias de Hamas ese 7 de octubre. Vamos a quedar pendientes, Mónica, de los detalles que pueda proporcionar la Casa Blanca en los próximos minutos, así lo señalan los medios estadounidenses, respecto a este viaje que se va a concretar durante esta semana por invitación de Benjamín Netanyahu. Al menos hasta ahora no está claro si van a haber otras separadas en esta visita que al menos en un primer momento tiene como destino único, al menos hasta ahora Israel. También vamos a quedar pendientes de nuevos detalles, actualizaciones que pueda entregar la Casa Blanca respecto a este plan de ayuda para poder abrir allí este corredor para proporcionar exactamente debido a la situación grave que se está enfrentando en esa zona. O sea, no se olviden, la mitad de los habitantes, de los 2,1 millones de habitantes de la Franja de Gaza, que están en 356 kilómetros cuadrados, la mitad son niños. Muchos de ellos que en su vida, la gran mayoría, han salido de Exactamente. Gaza. Debido a las difíciles situaciones de flujo, ¿no? Y hasta el bloqueo. Exactamente, el bloqueo impuesto ahí desde 2007. Sí. Si es que eso, y obviamente que la solidaridad también con la familia de la nieta de este chileno, esta joven de 21 años secuestrada en Gaza. Isel, vamos a seguir revisando informaciones. Tú nos cuentas si hay cualquier novedad, pero invitamos a quienes están en sus casas también a que volvamos al país para contarles que la Contraloría va a oficiar al jefe de asesores del presidente de la República, me refiero a Miguel Crispi, para que dé cuenta de por qué ha declinado asistir a la comisión investigadora del caso Convenios, que 2 veces lo ha invitado a declarar. Lo que dijo además el Contralor de la República, Jorge Bermúdez, dijo: cualquier persona en un Estado democrático que está en una posición de poder tiene el deber de rendir cuentas. Y claro, muchos se preguntaron si esto no es un anticipo de lo que va a ser el pronunciamiento respecto de si tiene que ir o no a declarar, porque se ha dicho que hay toda una polémica respecto de si se le debe considerar o no en lo legal, otra cosa es la discusión ética, como funcionario público. De todo ello nos cuenta en su nota Estefanía Bustamante. Si don Miguel Crispi debiera concurrir a esta comisión a entregar antecedentes tal como se ha invitado o se ha citado, como quiera llamarse, dado que en mi concepto es funcionario público. Yo no creo que sea el tema hoy día. Hoy día el tema es más allá del señor Crispi. Quizá no era el tema en tabla, pero sí la pregunta que varios plantearían al Contralor de la República por el caso Convenios. Si el jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, tenía o no la obligación de ir a la comisión investigadora, a la cual no ha asistido en 2 ocasiones, a pesar de estar citado. Cualquier persona en un Estado democrático que está en una posición de poder tiene el deber de rendir cuentas, eso independientemente de la denominación que tenga su cargo e independientemente de la forma en que viene denominado. Por eso el exsubdere, según la Contraloría, debe rendir cuentas aun cuando no exista una jurisprudencia o situación similar en el pasado. Bajo esa premisa se derribó la tesis de La Moneda, que Crispi no tenía obligación de asistir, al no ser funcionario público. El señor Contralor de la República ha venido a este Congreso Nacional 180 veces y el exdiputado Crispi no se ha dignado a venir a comparecer. Esa decisión le hace daño al gobierno y ha centrado la discusión de la comisión investigadora que deberíamos estar viendo, el mal uso de recursos públicos
en la postura de la moneda respecto a la asistencia de un funcionario a otro. No se ha contado con los antecedentes que la moneda pueda entregar al respecto de las razones que puedan estar motivando esta decisión. Sí pudimos encontrar un caso que en el año 2015 la jefa de gabinete de la presidenta en ese entonces fue citada a declarar a un caso dentro de alguna comisión investigadora. Fue a la entonces jefa de gabinete de Michelle Bachelet, Analía Uriarte, a quien la Comisión Cabal le envió un cuestionario por escrito, una alternativa que desliza a la moneda para responder sobre el rol que el actual jefe del segundo piso cumplió como subdere al validar una de las fundaciones cuestionadas. Más allá de la situación de Miguel Crispi, si se fijara un estatuto equivalente en el caso de la presidencia del resto de las instituciones públicas, entonces todos los jefes de gabinete y jefes de asesores del segundo piso de administraciones pasadas y futuras debieran comparecer a las comisiones investigadoras con los efectos que eso provoca. Eso es firmado por la actual directora de la DIPRES, por la fecha, estaba bien. ¿Es así, no es cierto? Sí, claro, sí, por supuesto. Es de 29 de diciembre del año pasado. Una firma de la directora de presupuestos, Javiera Martínez, también llamó la atención de algunos parlamentarios. Es que el Contralor dio cuenta de una resolución que obliga a los gobiernos regionales a establecer sus propios reglamentos para regular la distribución de recursos públicos. Una tendencia de parte del Ejecutivo a, me falta una palabra mejor, pero alivianar la ley de presupuestos de glosas presupuestarias. Puede quedar laxa o no dependiendo de cuál sea el criterio que tenga el gobierno regional, dado que el parámetro que fija la resolución 497 es muy amplio. Le dijimos al gobierno que se habían cometido una serie de errores, el gobierno no ha querido acceder a ellos y por lo tanto nosotros nos seguimos cuestionando después de lo que dice el Contralor, si es que van a seguir sosteniendo esa tesis. Hay un interés político de hacer un punto político y de generar un gallito político, principalmente para poner en cuestionamiento a la directora de presupuesto, y eso la verdad es que no corresponde. Sobre Javiera Martínez, diputados de la comisión reconocen que la jefa de la DIPRES habría solicitado ser citada otra vez a la instancia, mientras que sobre Miguel Crispi, la Contraloría oficiará la moneda con un plazo de 10 días hábiles para recibir una respuesta. Y aunque el ente fiscalizador no puede sancionar, hay dos excepciones: mal uso del vehículo fiscal y la no comparecencia al Congreso, con una multa de hasta 5 UTM. El gobierno envió un nuevo proyecto de ley a través del cual se busca entregar un crédito tributario reembolsable de hasta 16 UTM para las personas que compren viviendas nuevas. El beneficio se va a extender por 5 años, lo que equivale a un monto total de subsidio de 5 millones de pesos. Veamos los detalles con Valentina Nieto. Los sueldos a lo mejor no son suficientes, a veces la gente no tiene trabajo tampoco, es difícil el acceso y realmente son caras. Juntar la cantidad de UF que vale una vivienda es demasiado a veces. Son solo algunas de las dificultades que se vienen a la cabeza a la hora de pensar en comprar una vivienda. Josefina es una de las tantas personas que en nuestro país tienen ese sueño, pero que no lo han concretado. Siempre he tenido el miedo de que me voy a quedar sin pega para poder pagar el dividendo. Una tontera a veces, pero bueno. Es difícil. Para personas como ella, el gobierno anunció un nuevo beneficio. Se trata de un crédito tributario reembolsable por la adquisición de viviendas nuevas, sin importar si es la primera o no, de hasta 16 UTM anuales. ¿Qué significa eso? Que en su declaración de impuestos, ¿cierto?, se va a acreditar esa cantidad de recursos en la medida que hayan efectuado esta operación y por lo tanto eso le va a reducir su pago de impuestos o le va a significar una devolución de impuestos. Devolución de impuestos que se extendería hasta por 5 años. El plazo para postular es hasta el 1 de junio de 2024. Eso sí, hay que cumplir algunos requisitos. Primero, que la vivienda adquirida se encuentre construida y con recepción final a la fecha de entrada en vigencia de la ley. Y el segundo requisito es que la compraventa se haya realizado a partir de la entrada en vigencia de la ley y la vivienda adquirida se encuentre inscrita a nombre de la persona en el conservador de bienes raíces antes del 1 de julio de 2024. Pero para entender mejor, pongamos un ejemplo. Una persona con un ingreso de 800.000 pesos compra un departamento que vale 1.400 UF, financiando 900 con un subsidio del Estado y 500 a través de un crédito hipotecario, con un dividendo de 250.000 pesos por 20 años. Con este beneficio, esa persona podrá financiar 4 de esos dividendos anualmente por los próximos 5 años, obteniendo una devolución de impuestos de 1 millón de pesos
pesos cada año en la operación renta. Con esto lo que ocurre es que la industria de la construcción se mueve. Hay más inversión, hay más proyectos, hay más aporte a la reactivación, además de aportar a las familias que no tienen vivienda, y eso es algo muy valorable. Es que con tasas hipotecarias que siguen al alza y que en 2 semanas se han mantenido en promedio en 4,42%, el mercado ha tenido menos movimiento. Pese a que la venta de inmuebles aumentó 14% anual, aún hay cerca de 100.000 nuevas viviendas sin vender. Tenemos un stock solamente en Santiago de aproximadamente sobre 50.000 viviendas y otros 50.000 viviendas en regiones. Por lo tanto, esto es un incentivo para poder hacer las ventas, mejorar la calidad de vida de las personas que van a comprar estas viviendas. Por eso, desde la Cámara Chilena de la Construcción iniciaron el Week Inmobiliario 2023 con más de 215 proyectos en todo el país y la participación de 60 inmobiliarias y 7 entidades financieras. Cómo buscar la mejor oferta a través de la página web weekinmobiliario.cl. Puede vitrinear, puede ver las distintas opciones. También hay 7 bancos y mutuarias participando, por lo tanto uno puede hacer el match, como podría decir, entre el departamento que quiere o la casa que quiere, la ubicación y las opciones de financiamiento. Hay varios bancos participando y hay una plataforma integrada, por lo tanto el mensaje es coticen no solamente con las ofertas inmobiliarias, sino también coticen con quienes entregan el financiamiento, los bancos que participan ahí. Diferentes ofertas que estarán disponibles desde este lunes y hasta el domingo 22 de octubre. Todo mientras el gobierno ingresará con discusión inmediata la iniciativa que busca entregar este nuevo beneficio que contempla hasta 5 millones de rebajas tributarias. En su gira por China, el presidente Gabriel Boric confirmó uno de los mayores conglomerados del gigante asiático que va a invertir más de 230 millones de dólares en el norte de Chile. Todo esto en el contexto de la Estrategia Nacional del Litio. Orlando Silva nos cuenta. Es quizás el principal anuncio que dejará la visita del presidente Gabriel Boric a China, una inversión por 233 millones de dólares en el marco de la Estrategia Nacional del Litio y que busca no solo exportar litio chileno con valor agregado, sino también que los profesionales locales puedan perfeccionarse en el gigante asiático. Acá no nos vamos a limitar solamente a la extracción del mineral no metálico, sino que además vamos a crear cadenas de valor y hacer además transferencia de conocimiento, porque uno de los compromisos que han hecho desde la empresa es generar programas de intercambio para que profesionales chilenos puedan viajar a China y formarse también en el desarrollo de esta industria. Se trata de Yongqing Technology, productora especializada y filial del holding Tsingshan, catalogada entre las 20 empresas más grandes de China, la que podrá acceder a litio chileno a precio preferente hasta 2030, siempre que la propuesta involucre elaborar un producto de valor agregado, en este caso, material catódico. Lo que se va a implementar acá es una planta de cátodo. Esto es una parte de la batería. Hacer baterías, tú necesitas tener 3 componentes, que son el ánodo, el cátodo y el electrolito. Efectivamente, o sea, hacer cátodo ya es un paso adelante en la cadena de valor. Efectivamente, tú ya estás valorizando mucho más el producto que cuando tú solo vendes carbonato o hidróxido de litio. Ya es un paso importante, relevante. Ahí hay tecnología que hay que desarrollar. El proyecto se ubicará en Mejillones, se inaugurará en 2025 y tendrá una capacidad máxima de producción de 120.000 toneladas y emplearía a 668 trabajadores. Al menos el 90% de ellos será chileno. Además, en la comitiva que acompaña al presidente destacaron el interés transversal que ha mostrado el sector empresarial chino en la estrategia del litio. El foco de mi visita ha sido justamente la promoción de la Estrategia Nacional del Litio y la promoción de forma bien concreta, conversando con cada una de las empresas que están interesadas, ya sea en la producción de litio o en la utilización del litio para sus desarrollos productivos más sofisticados. Hay mucho interés y estamos convencidos, por tanto, que los diversos hitos que vamos a ir avanzando durante los próximos meses van a involucrar inversiones muy relevantes. Para venir hoy día hubo listas de espera, o sea, solo pudieron entrar 200 empresarios que tenían intención y eso da cuenta del gran interés que los empresarios chinos tienen en Chile. Cuando estuvimos en Europa también vimos gran interés, entonces en esta carrera
Yo creo que Chile tiene muchas condiciones para estar muy bien posicionado. Interés que avanza de la mano del rápido desarrollo de la electromovilidad, campo que le abre a Chile una gran ventana de oportunidades y donde se señala que este es un primer paso para ir sumando cada vez más valor a nuestro litio. Este es un primer paso. Efectivamente, yo encuentro que es bueno, pero creo que todavía estamos un poquito cortos en el camino. Es un poco lo que hizo Japón hace 80 años, Corea hace 40, y la idea no es transformarnos en un nuevo Corea, en un nuevo Japón. Es dar un paso hacia, un paso evolutivo hacia el desarrollo de tecnología local, que por cierto siempre tú la haces con ayuda de, en este caso China, que ya tiene muy desarrollado el tema de las baterías. Esta inversión se suma a otra que se anunció en agosto y que también fue de un gigante chino. Se trata de BYD, que empleará a casi 500 personas en nuestro territorio en una planta similar y que involucra un desembolso de casi $300 millones. Carabineros informó del hallazgo de un cuerpo en plena vía pública la mañana de hoy. Todo esto en la comuna de Santiago. La víctima es un adolescente de 16 años que recibió un impacto de bala tras ser agredido en un edificio del centro de Santiago. Todo esto ubicado en calle Tucapel Jiménez, frente al número 136. En ese lugar, un grupo de personas arrastró el cuerpo desde un departamento hasta la entrada del inmueble. Hasta ahora se desconoce la identidad de la víctima y también la de los autores del crimen. El fallecimiento se verifica por impacto por proyectil balístico. En ese entendido, se verifica el trabajo del sitio del suceso por la abocar al interior de uno de los departamentos donde se encontraba la víctima en compañía de otros tantos individuos. Evidentemente eso está en indagación a eso de alrededor de las 7 de la mañana es que se verifica que personas que se encontraban al interior de este departamento trasladan a la víctima aparentemente ya en malas condiciones hasta la Plata Banda y de esa manera Carabineros toma conocimiento y nos informa a nosotros. Se está estableciendo por todos los medios posibles la identidad de la víctima. En principio la información que podríamos entregar es que efectivamente se trataría de un menor de edad. Sí. Nos vamos a la pausa, pero con don Rodrigo Herrera. Oye, que hay hartas cosas. Oye, un montón de cosas. A punto los panamericanos. ¿Qué pasa? Y acontecido en algunos aspectos, porque está todo bien, continúa la marcha triunfal de la llama panamericana por distintas regiones, Día Elías Figueroa la tomó, pero hubo problemas de filtración de agua en la villa panamericana. A alguien se le olvidaron las llaves y no pudieron entregar los departamentos a algunas delegaciones. El metro que va a estar cerrado. El metro va a cerrar durante 3 horas para permitir que los atletas se muevan de la Villa Panamericana en Cerrillo al Estadio Nacional el día de la inauguración, que está fechada para el viernes a las 20:30. Y en todo esto, en medio de todo esto, juega La Roja. Mañana. ¿En Maturín? En Maturín, está bien informada. En Maturín, Venezuela. Mañana a las 6 de la tarde. Y hay algunas sorpresas, algunas dudas, pero lo detallamos en un rato más. Si es que le queda a vos, que estoy diciendo. La alergia, no quiero saber. La alergia, ya me tiene mal. Le dicen ahora. Sí. Ya, mira, ahí está. Está anticipando lo que viene. Maravilloso, esta serie es increíble. Estas series documentales, además, con los grandes deportistas. Así que vamos a la pausa rapidito. Vamos a la pausa. Y volvemos con todo el deporte y más con Rodrigo Herrera. Ya. Termina CNN Prime, viene CNN Tiempo y luego, como cada lunes, aquí se debate. Son momentos claves, críticos para el proceso constituyente. Vamos a tener a Alejandra Kraus, a Natalia González, 2 miembros de la comisión experta debatiendo. Y lo último que ha pasado, además, que se aprueba, que no, que va quedando y que no para este proyecto. Así que no se lo pierdan. Lunes 16 de octubre. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.